6 de septiembre de 2024. Vamos a hacer video semanal, notas de bolsa con opiniones acerca del mercado colombiano. Terminamos una semana bastante dura, luego del viernes anterior haber cerrado mes y haber sido el rebalanceo del MSCI Colcap. En el video anterior habíamos dicho que muy posiblemente ese rebalanceo se negaba, que muchos de los activos habían subido. Cerramos una semana con casi todos los activos en rojo, ayudados también por paro camionero, que le imprime nuevamente al mercado mucha incertidumbre. Y ayer, al final de la tarde, se conocieron algunas proyecciones del siguiente rebalanceo, que es el del H-Colcel. Esto es un mercado, lo dije la semana pasada, muy pequeño para tanto rebalanceo, que termina distorsionando toda la base técnica y poniendo pues más nervioso el mercado. Vamos a ver primero los números y después vamos a ver cómo estamos en deterioro o no de la parte técnica con los distintos activos. Tenemos entonces semanal MSCI Colcap 2.48, estamos iniciando semana, terminando la primera semana que coincide con los mismos datos mensuales. 2.48 para el MSCI Colcap, en donde se resalta caída en Canacol de 17.20, un nuevo mínimo, hoy cayó más de 4%. Caídas importantes en mineros, 3.55, que fue de las acciones que la semana previa, con toda la especulación del rebalanceo del MSCI Colcap y las dos proyecciones, primero que sí, después que no, tenía una posibilidad de compra bastante importante y ya cae 3.55% durante este mes. Promigas 2.6%, tenemos una caída importante en Nubank 7.65 en semanal, BBC 4.49, esto en BBC es muy puntual, fue el día de hoy, muy bajo volumen, es un activo que es bastante errático, pero la acción de Bancolombia Ordinaria cae 4.42%, y la preferencial cae 2.82%. Solamente se salva Grupo Argos 2.94%, la preferencial de Grupo Argos 3.04%, Da Vivienda, buena, vamos a ver qué vela nos deja, 2.30%, y la acción de Grupo Argos 2.94%. Una semana difícil para el mercado colombiano, apenas estamos iniciando mes, pero estamos de todas maneras con el mercado bastante nervioso. Veamos entonces la parte técnica. Tenemos MSCI Colcap. Esta era la vela del rebalanceo. Esta era una vela que era muy positiva si no hubiera sido con el rebalanceo. Un volumen bueno, una vela de rango amplio. Como era rebalanceo, pues la hipótesis es que esos rebalanceos por lo general se revierten una formación doble techo en toda la resistencia Fibonacci 50%. Recuperó de la última caída el 50%, y ese doble techo nos está formando ya una posible M. Hay que estar muy atentos con esta zona de 1320 que coincide con la EMA de 200 periodos, porque se podría desarrollar si se rompe nuevamente entonces la hipótesis de la M. Vamos a ver qué sucede esta semana. Resistencia 1340, 1320 los niveles de soporte para el MSCI Colcap, que cae entonces 2.48%. Vamos a dejar, como siempre, la tablita a un lado en la otra pantalla para que continuemos con los distintos activos. Bancolombia Ordinaria, con rebalanceo hizo este ataque. Estas rupturas, siempre y cuando no sean con hechos normales del mercado, por lo general no tienen consistencia, lo decíamos en el video de la semana anterior. Es el tercer rechazo a estos 37. En la semana cae 4.42%. Me gusta este soporte, la EMA de 34, pero trae un factor de repetición de velas que la rompe, la recupera, la rompe, la recupera. Muy posiblemente estos 36 van a ser clave, si no tendríamos abajo 35. De mediano o largo plazo, que no nos vaya a negar la EMA de 200 periodos, porque tendríamos una visita
a 33, hacer un doble piso ahí con esa zona. La acción de Bancolombia ordinaria. La preferencial es una consolidación. Cerramos justo ahí en la EMA de 34 periodos. Ruptura, throwback, rebalanceo que distorsiona todo el mercado. Realmente antes del rebalanceo estábamos aquí y cerramos aquí. Negado todo el rebalanceo en la acción preferencial de Bancolombia, nos daña la base técnica. Hay que esperar que se nos normalice la semana entrante. Cae 2.82% en el comportamiento semanal. Esperemos que no tenga nuevos mínimos porque 33.233 sería el siguiente nivel de soporte. Tenemos a BHI, falta de liquidez, genera unos movimientos muy fuertes abajo que cierran bien con esta formación doble techo. Este 305 le va a dar probablemente bastante dificultad. Con lo errático que es, los soportes está en 2.90 y en 2.80, que fue la zona de los mínimos semanales. El comportamiento para BHI que cae apenas 0.33% en la semana, pero llegó a estar bastante negativo durante la apertura de hoy, posiblemente por falta de liquidez. Banco de Bogotá, rebalanceo. Antes del rebalanceo estaba aquí, ya negó la vela del rebalanceo. 28 soporte, 28.829 la zona de resistencia. 2.55% cayó la acción de Banco de Bogotá durante esta semana. Esta es BBC, muy errática, incluso cierra bien, porque estuvo mucho más abajo, estuvo en 9.650, cierra 10.200, pero el cierre de ayer estaba aquí. Abre con gap, intenta recuperar gran parte, 9.600 soporte, 10.400 la zona de resistencia. BBC entonces con una caída de 4.49 semanal y esa caída fue toda hoy. Toda la semana estuvo en el mismo precio, un activo con una liquidez bastante baja. Por el lado de Celsia, si bien esta es la resistencia mayor, empieza a hacerse una directriz bajista con estos máximos menores. Hay que tener cuidado con esta zona. Tenemos EMAs bajistas, primer soporte en esta zona de los 3.860, 865. Esa EMA de 200 va a ir subiendo y va a servir. Lo importante es que no se vaya a romper este nivel. Para que se mantenga dentro de un posible lateral, debe recuperar 4.200 para poder hablar de zona de 4.390. Celsia en el comportamiento de esta semana cae 1.23%. La acción de Cementos Argos, vela de rebalanceo que fue bastante fea, una vela que tuvo una presencia de vendedores. Aquí fue al contrario, no se revirtió el rebalanceo que fue bajista porque hubo una corrección importante. Al contrario, sigue el nerviosismo, 810 fue el cierre. Vamos a tener 8.000 y esta zona de los 7.800 como importante nivel de soporte. Sigue siendo un gran lateral, esta directriz ya la perforamos, se ve más claro así como un gran lateral, de manera que es factible nuevamente volver a ver este activo en la zona de los 8.000, 7.870, 8.80. Vamos a ver qué sucede con la acción de Cementos Argos, que cae esta semana 2.52%. Preferencial Semargos, a ver si la encontramos por aquí. Ya no la tengo dentro del análisis por poco líquida, si ya no la tenemos para análisis por poco líquida. La acción de Canacol, bueno, preferencial Semargos, por lo menos en números, tuvimos un comportamiento plano, 0%. Los volúmenes son muy bajos. Nuevo mínimo histórico para la acción de Canacol, 10.220. 10.000 soporte, 10.300, 10.500 zona de resistencia, cae 17.20% la acción de Canacol. Por el lado de Concreto, como estuvo el comportamiento semanal, sube 1.10, activo se salvó. Este fue el movimiento del rebalanceo, me da por aquí, por esta zona, se revirtió, estamos luchando con 2.70, 2.80 y 2.90, serían los niveles de soporte y de resistencia para la acción de Concreto. Corficol ayer había dejado una vela buena, hoy vuelve y cae 1.45%, un sesgo bajista mientras se mantenga abajo de la EMA de 34 periodos. Corficol, por aquí hay un punto clave de soporte en los 11.980.
tenemos una de volumen, no nos está diciendo nada. El RSI, no hay ningún tipo de divergencia. Aquí tenemos máximo menor, esto es un máximo menor también, está bien desde ese punto de vista. Esa zona de 12 relevante para la semana entrante, 13, 13.500 y 14 para la acción de Corficol. Ecopetrol, mientras estemos abajo de 2.000, me parece que vamos a seguir con un nerviosismo bastante fuerte de la acción de Ecopetrol. El mínimo fue 1.910 y cerró en 1.930. ¿Cómo están los volúmenes? Digamos que relativamente, bueno, esta semana la caída 1, 2, 3 han sido volúmenes. Aquí sí estuvo alto el volumen en esta de la jueves y viernes, fue un volumen relativamente bajo. 1.900, 1.800 serían los niveles de soporte. Esta semana hicimos un análisis del ADR en donde está muy cercano a valores mínimos de hace 2 años. Aquí en BBC estamos con un valor todavía superior, pero básicamente por la cotización del dólar que ha tenido pues en todo el comportamiento del último año un precio superior y cerramos por encima de 4.150. Ecopetrol en la semanal cae 6.08%, no alcanza a recuperar. Todo el tema de gobierno corporativo con Ecopetrol, todo el tema del paro que lo afectó también me parece a mí bastante desde ese punto de vista, y el Bren que viene con un sesgo bajista marcado en una zona que va a ser clave para la semana entrante, respetar estos mínimos. Si el Bren no rompe esta zona de 70, pues obviamente sería bastante negativo para la acción de Ecopetrol. Con un Bren recuperando parte de lo perdido durante esta semana, hoy solo cayó bastante. Esta mañana salían los datos de NPF y de tasa de desempleo en Estados Unidos y la caída fue bastante fuerte en el Bren. No hay que olvidarnos, obviamente, que la acción de Ecopetrol pues, va a tener un impacto importante en sus estados financieros futuros con el comportamiento del Bren, de manera que hay que hacerle también seguimiento para poder ver en qué momento se recupera o no esa zona, que para mí es clave. Ya semanal, ya tenemos en diaria ruptura de 2.000, semanal ruptura de 2.000, nos queda el marco mensual, apenas estamos iniciando el mes, para que ese 2.000, 1.900, 1.850, 2.000 son los niveles para tener referente con la acción de Ecopetrol en su comportamiento para la semana entrante. Tenemos a ETB, yo pongo por aquí nuevamente la tablita. Tenemos a ETB, cae 0.61 en la semana, un activo también muy poco líquido, bastante errático. Soporte en el mínimo en 78, resistencia 82.85. Grupo de Energía de Bogotá es un gran lateral, se ha mantenido a pesar de todas las turbulencias, 2.500 como nivel de soporte, 2.400 el más importante, que es toda esta zona donde la ha intentado romper y la ha recuperado ya en 2 ocasiones. Y arriba tenemos en el 2.600, 2.645, una resistencia importante. Esta semana el comportamiento es en cero para el Grupo de Energía de Bogotá. Estuvo negativo, estuvo positivo, cierra ahí con un comportamiento en cero, variación semanal. Lados del Grupo Bolívar tenemos por aquí un gap que puede cerrar cercano a 61, 60,900, un movimiento que vendieron esta vela, este movimiento aquí a 66 lo vendieron. Grupo Bolívar esta semana, veamos qué comportamiento tuvo, cayó 1.61%, es uno de los activos que empieza a especularse con volúmenes importantes. El rebalanceo del H-Colce hoy cae 0.06%. Grupo Argos, que se salvó en semanal, interesante rompimiento. Aquí hay un rompimiento bastante positivo. Esto fue el 4 de septiembre, no tiene nada que ver con el rebalanceo, aunque en teoría habían quedado algunas unidades, algo del rebalanceo en la acción de Grupo Argos que generó este rompimiento. Para la semana entrante, clave mantenerse arriba de 17,217, pero se ha sostenido realmente, porque si bien las velas son rojas, las dos han dejado una cola de piso importante, la tumban y se resiste el mercado a caer. Esa resistencia en 17,700 es importante para poder pensar en niveles de 18,400. Pero hay un máximo histórico en 18,800 que es de diciembre del año 2019. Pensaría que esto está vigente siempre y cuando no nos vaya
a negar esta zona de 17,217 con la acción de Grupo Argos, 2.94% semanal, un activo que ha subido 40.9% en el 2024. Son de Grupo Sura. Esto fue por el posible volumen del rebalanceo del MSCI Colcap, que después cambiaron de opinión en las ponderaciones. Eso negó todo ese movimiento. 30 soporte. Aquí lo más importante es que se mantengan por encima de 29,400. Alcanzó a cerrar en 30,900 la acción de Grupo Sura, un comportamiento bastante errático. Todo ese movimiento alcista lo negó. Eso es un gran lateral de todas maneras, con un comportamiento desde el punto de vista técnico muy errático. Resistencia en la zona de 32 y de 34. La acción de Grupo Sura cae 4.28% durante esta semana. Tenemos a ISA, una fuerte resistencia en directriz bajista de mediano plazo, arriba de 17,800, la zona de 18. Mientras no la rompa, no podemos pensar en niveles superiores. Soporte lo vamos a tener sobre los 17,400 y la zona de 18 relevantes. Entonces, para la acción de ISA cae 4.63% en la semana. Tenemos a Mineros. Este fue el rebalanceo. Realmente, ¿qué pasó con el rebalanceo? Que lo habían especulado antes porque la ponderación iba a ser de una compra importante. Después redujeron las cifras. Todo eso ya fue negado. 3.200, 3.300, 3.400 los niveles para la acción de Mineros. Tenemos una caída de 3.55% semanal y es otro de los activos que en teoría con el rebalanceo del Colcel, esperemos que no les dé a todos los administradores de esos índices por cambiar las ponderaciones que empiezan a salir en el mercado, a cambiar de opinión, que se ha hecho con el MSCI Colcap, pues además de muy desagradable, era la única vez que había sucedido en el mercado. Una gran caída esta semana para la acción de NU, de más del 17%, pero respeta la EMA de 34 periodos. Esta zona sería bien interesante. En porcentaje, ¿cuánto tendría del valor del cierre a máximo anterior? Tenemos un 18%. Clave que se mantenga arriba la EMA de 34 periodos, porque si no vamos a hacer un descenso nuevamente, encontrarse con la de 200. Esta EMA de 200 periodos es un indicador técnico que funciona en cierta medida como un imán cuando está muy arriba, que es un síntoma de sobrecompra, de manera que es clave que mantenga este nivel. Pero Nuban es un activo que presenta fuertes correcciones y después vuelve y se va al alza, presenta fuertes correcciones, por eso es tan importante para la semana entrante en esta zona. Con una caída de 17% durante la semana y el RSI apenas estaría dando señal de venta, una posible mantenerse aquí dentro de estos niveles. Vamos a ver si los respeta. Clave EMA de 34, clave esta línea en el RSI. Hablamos de Nuam, un activo muy poco líquido, 16 soporte. Este cruce de EMA es alcista, 16 soporte, 16,800, 17 la zona de resistencia. Nuam cae 0,36 en la semana. Nutresa, que tenemos aquí, un objetivo arriba todavía vigente en la zona de máximo, en los 65. La jornada de hoy abre mal, cierra bien con un alza de 2%. Está EMA de 34, los 56, 55,900. Importante nivel de soporte. El objetivo está arriba, que no va a negar la EMA de 34 porque se nos encuentra nuevamente con la de 200. PEI en toda la resistencia, directriz bajista de mediano plazo. Puede haber algo de especulación por la posibilidad de ingreso al Colcel, pero cerró ahí en toda la resistencia. 73, 76 serían los niveles y soporte sigue estando en la zona de 70 con PEI, que tiene un comportamiento realmente bastante lateral durante las últimas jornadas. Preferencial aval en zona de soporte. Este era el soporte. Lo rompió, lo recuperó, amenaza nuevamente con él. 4.10, 4.20, 4.10, 4.20. Cerró ahí sobre los 4.20 en toda la resistencia. Arriba tendríamos 4.30 con la acción de preferencial aval. Nada que logra salir de ese hueco. Cae 1.18% en semanal.
La vivienda tuvo un buen comportamiento semanal, pero por velas todavía no da nada. Simplemente la semana anterior había cerrado por aquí en la zona de los mínimos y tenemos un rebote importante, pero volúmenes no son consistentes. Esto parece que fue el 30, este fue el día del rebalanceo, con una caída importante, ya lo negó, que era una de las hipótesis. Lo que baja en rebalanceo debería tener una recuperación, pero técnicamente, mientras esté abajo de 18, vamos a estar moviendo 17, 18, 17, 18. La vivienda que tuvo un buen comportamiento semanal, 2.30%, básicamente lo único que hizo fue negar ese rebalanceo. Promigas se mantiene con un sesgo alcista importante, una consolidación, ruptura, consolidación, 7.800, resistencia, 7.400 y 7.200 los niveles de resistencia por los lados de Terpel. Mientras se mantiene, aquí hay un cruce de más alcista, un activo también muy poco líquido. Este movimiento es del viernes 6 de septiembre. Eso es un movimiento de hoy con un volumen importante también para la acción de Terpel, un volumen muy poco usual en ese activo. Vamos a ver si se logra llevar los 9.600 para la semana entrante. Y por último, el dólar peso. Qué bonito este movimiento, está bastante técnico. Ruptura, llega a todo el siguiente objetivo, que es toda esta resistencia en los 4.200. El máximo estuvo 4.206,8. Hace el throwback y en la jornada de hoy nuevamente recupera. 4.120, 4.200, 4.120, 4.200. Zonas de soporte y resistencia, muy alcista el RSI, posiblemente continuemos hacia 4.240, 4.280 y 4.300, siempre y cuando tenemos que tener doble hipótesis, este 4.100 no vaya a ser negado para la semana entrante. Una semana poco usual, que rebalanceo, que el otro rebalanceo, que paro de transportes, relativamente cierran los activos negativos. Vamos a darle tiempo a la semana entrante a ver si se reacomoda un poco el mercado colombiano. Que pasen un feliz fin de semana, que descansen.